Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 30 de enero. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder abordar esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional. Como ustedes saben, estamos a punto de cerrar lo que es la campaña presidencial y en ese caso necesitamos analizar propuestas, necesitamos analizar resultados, qué es lo que la gente en territorio le ha podido decir a cada uno de los candidatos. Y también, sí, para este domingo, las probabilidades de poder sacar un resultado son altamente positivas. Eso y más, nosotros lo estaremos dialogando esta noche con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del candidato a la presidencia de la República por el Partido Arena, Joel Sánchez. ¿Qué tal, Joel? Muy buenas noches, encantado de tenerle por acá. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio de tu programa Criterios. Sé que todos los salvadoreños te miran noche tras noche, así que gracias por esta oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. Encantado que nos haya aceptado la invitación, Joel, y es que vamos entrando en materia con ese primer punto, que será la percepción de las diversas encuestas. ¿Por qué? Porque a otros candidatos también les hemos planteado la misma interrogante respecto a qué es lo que dicen las encuestas, en primer lugar, pero qué es lo que la gente contesta en territorio. Es decir, ¿la gente corrobora las encuestas o les da una respuesta totalmente diferente? Joel, por favor. Quiero decirte que las encuestas que nosotros tenemos la confianza que va a ser la real es el día D. El día 4 de febrero es cuando la verdadera encuesta ciudadana toma connotación. ¿Por qué te digo esto? Porque las encuestas son radiografías del momento y sabemos que hay un voto silencioso, sabemos que hay muchos segmentos en la población que no quieren hablar, que no quieren expresar por quién van a votar por el temor. Sin embargo, estamos completamente seguros que el pueblo salvadoreño quiere el cambio y nosotros somos la mejor opción. En ese caso, Joel, ¿qué considera que ha generado? Usted me está hablando de temor, que la gente tiene temor en territorio, ¿no? ¿Qué es lo que le ha generado ese temor a la gente? Sin duda creo que todo lo que tiene que ver con el aparato del Estado, hoy en día, no olvidemos que estamos bajo un régimen de excepción y no miremos que estamos militarizados. No sé si te has dado cuenta en el trayectorio a tu trabajo que hay muchas autoridades en la calle. Ahorita hay un despliegue militar muy grande y la gente se siente intimidada, la gente se siente amenazada. ¿Por qué? Porque no pueden en realidad expresar su libertad ciudadana. Miramos un voto coaccionado también y te lo digo porque lo estamos viendo ahorita en el exterior, en Estados Unidos, en México y otros países se está votando, ¿sí? Y estamos viendo que el partido Nuevas Ideas ha mandado activistas a coaccionar el voto. Hemos visto candidatos básicamente votando de los teléfonos de los ciudadanos para que ese voto vaya hacia el oficialismo. Así que creo que son muchas interrogantes, hay una gama de aspectos que debemos analizar y obviamente ponerlos en contexto. Desde luego, Joel. A ver, usted también está hablando de particularmente el voto en el exterior, de las situaciones que usted ha podido escuchar. ¿Qué es lo que ellos le han comentado desde la diáspora? ¿Están votando por Arena, lo primero que usted ha podido ver, número uno? Y número dos, ¿cuál es la percepción que tienen de la realidad que tenemos en El Salvador? Creo que lo más importante y rescatable de que la diáspora salvadoreña tenga la oportunidad de votar, la oportunidad de elegir a un gobernante aquí en nuestro país es de suma importancia y hay que subrayarlo, porque sí creo que los hermanos del exterior necesitamos esta oportunidad de poder participar en algo que nos pertenece, algo que es nuestro derecho, porque acordémonos que mandamos muchas remesas, que mandamos muchos apoyos a El Salvador, así es que la voz de mis hermanos del exterior debe ser escuchada, aunque estamos viendo que de un padrón de 900,000 o de 700,000 empadronados, solamente
menos de 200,000 han votado. Entonces, y por otro lado, como te comentaba, estamos viendo activistas del partido oficial tratando de coaccionar ese voto a su favor. Entonces, sí es muy importante que mis hermanos en el exterior tomen conciencia de la importancia de que el voto es secreto, de que el voto es propio de cada ciudadano y no tienen por qué dejarse coaccionar de nadie. Ese es mi consejo. Sigamos votando, que eso es lo más importante. También, Joel, si uno se pregunta qué es lo que la gente le puede comentar a usted respecto a sus necesidades o respecto a la situación política de la nación. ¿Qué le comenta en territorio? Mira, quiero decirte que cuando uno camina cada sector recóndito de nuestro país, encontramos una necesidad altísima de apoyo gubernamental. Y estamos hablando desde el sector agropecuario, estamos hablando desde el adulto mayor, las mujeres en los mercados, estamos viendo también una niñez descuidada que no está siendo atendida su necesidad de ir a la escuela, porque tenemos escuelas deterioradas, caminos deteriorados. En realidad, caminar el territorio te abre los ojos a una realidad que estamos viviendo en El Salvador. Y no solamente esa burbuja de marketing, esa burbuja que solamente lanza el oficialismo de un espectro de que aquí todo está bien, de que aquí hay mucha luz, de que aquí hay mucha paz. Eso no es cierto. Deseemos decir la realidad y la única manera que la vamos a decir es escuchando a la gente, visitándolos, viendo de primera mano cómo y cada uno de ellos claman el apoyo y el rescate del gobierno a sus necesidades, porque la pobreza cada día crece y las oportunidades de empleo disminuyen. Necesitamos cambiar esa realidad de nuestro pueblo. Necesitamos regresarle la dignidad a los salvadoreños. Entonces, bajo su perspectiva y experiencia en esta campaña electoral, ¿usted ha detectado descontento en la gente? Hay mucho, pero más que un descontento, quiero decirte que ya están hasta la coronilla de no encontrar una solución a sus problemas económicos, a sus problemas alimentarios, a sus problemas de salud. Van a los hospitales y no hay medicamento. Entonces, creo que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? La realidad es que nuestro pueblo urge que un gobierno sea responsable y que no solamente establezca aspectos de seguridad que pretenden con ello básicamente controlar a la población, pero no así llevarles el progreso de primera necesidad. Ese crecimiento, como bien te decía, empleo, educación, salud, todos esos programas sociales que ahora miramos que los han cortado, la asistencia al adulto mayor, el INSAFOR para las empresas también se quitó, Ciudad Mujer, el vaso de leche, el uniforme, los zapatos, y así te voy a mencionar un montón de programas sociales que lejos de mejorarse, optimizarse en beneficio de nuestra población, se cortan, se quitan. ¿Por qué? El gobierno debe ser responsable y debe de velar por el bienestar de todos los salvadoreños. Usted ha mencionado una serie de programas que se han quitado, se han retrocedido, se han modificado. ¿Cuál era la idea principal, desde su perspectiva, que estos programas retrocedieran? Porque los programas sirven para el beneficio de nuestro pueblo y lo que uno debe de hacer cuando llega al gobierno es optimizarlos, mejorarlos. Siempre hay espacios de mejora, siempre hay espacios para poder, obviamente, expandir más los problemas sociales. Y estos programas sociales, lejos de hacerse más amplios, se desaparecen, porque al gobierno no le importa a la gente y el pueblo salvadoreño no me deja mentir. Este país lo estamos haciendo para ya puros turistas, no lo estamos haciendo para los salvadoreños. La vida es bien cara, no nos metamos en el aspecto económico que verdaderamente nos lleva ni tan siquiera a poder comprar nuestros alimentos. Tenemos el frijol, el arroz, el maíz, el maicillo, los huevos, un cartón de huevos $6, increíble, ni en Estados Unidos cuesta eso. Entonces creo que ese ahogamiento económico es el que la gente ya de plano no es sostenible para ellos y lejos de eso un régimen de excepción que básicamente les crea el temor y el miedo a poder expresar su descontento. Es decir, si nosotros lo comparamos como al principio que mencionamos las encuestas, puede mencionar que la gente cuando la van a entrevistar
cuando le pasan el instrumento, ¿no?, para sacar los datos, no ha dicho la verdad como tal por miedo. Es que las encuestas, acordémonos que la mayoría de ellas son muestras por teléfono. Entonces, la gente no sabe en realidad quién le está llamando. Y recordemos que este gobierno se ha caracterizado por tener un aparato de espionaje grandísimo a través de un programa que se llama Pegasus. Todo el mundo conoce ese programa, todo el mundo nos atemorizamos. Ahora uno entra a reuniones y el teléfono hay que esconderlo, hay que ponerlo por otro lado porque te están espiando, te están escuchando. ¿A qué grado hemos llegado donde el gobierno te interviene todo tu sistema de comunicación? Entonces, claro, nadie quiere ir a la cárcel, nadie quiere ser señalado por cualquier acto que se le ocurra a este gobierno. Entonces, creo que ahí hay que partir. Por eso ellos no quieren quitar el régimen de excepción. Lo usan como una parte para mantener la criminalidad, que es cierto, hay muchos pandilleros en la cárcel y ahí deben de continuar. Pero también es cierto que lo utilizan para coaccionar también el comportar de las personas. Y ahora, en tiempos electorales, mucho más. Por eso miramos una campaña gris, por eso miramos una campaña casi fuera de una democracia. ¿Por qué? Porque no hay una libertad de expresión. Si los donantes, que en este caso nos apoyaban en términos económicos, porque no nos han dado la deuda política, tienen temor de participar. Pero ¿por qué en un país libre sucede eso? Si se supone que estamos en una democracia, lo que sucede es que estamos al borde de una dictadura. Y eso es lo que hace que este ambiente electoral se vuelva poco democrático, se vuelva poco balanceado, se vuelva donde tenemos un presidente candidato sobre los demás candidatos de manera muy ventajosa, porque todo el aparato del Estado está volcado a hacer la propaganda política. Miramos inclusive que están regalando víveres con el logo del gobierno. Todas las carteras del Estado están apoyando básicamente la elección del presidente, que es ilegal, es bueno decirlo, no es legítima. La Constitución no permite la reelección inmediata, son más de 6 artículos. Sin embargo, aquí no se respeta nuestra Constitución, aquí no se respeta el orden de poderes, aquí no se respeta la ley, aquí tenemos la ley del más bravo, la ley de capricho, y eso creo que no debemos permitirlo. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que seguimos en el análisis desde la perspectiva electoral del candidato a la presidencia, Joel Sánchez. Ahora bien, algo que se había mencionado en el bloque anterior es la carencia de la deuda política. Por tanto, eso nos lleva a preguntarnos, ¿ha sido una campaña electoral justa? Por favor, Joel. En realidad muy desigual. Ha sido una campaña totalmente asediada, como bien te decía, por todo el aparataje del gobierno, pero sobre todo no nos ha dado la deuda política porque sabe que socavando la parte económica hace que los partidos políticos tengamos menos probabilidades, porque ya viene el día D, el domingo, y todavía no tenemos una claridad con la deuda política, pero hay que darle de comer obviamente a los vigilantes, a los que llegan a trabajar dentro de las mesas receptoras de votos, y estamos preocupados y hay que hacer básicamente esta queja a nivel nacional e internacional. No es posible que dentro de unas elecciones que deberían de ser democráticas esté sucediendo eso. Es por ley que tienen que darnos, y estamos más preocupados cuando miramos un Tribunal Supremo Electoral bastante callado, un Tribunal Supremo Electoral que no se pronuncia de manera rápida sobre lo que sucede dentro de todo este ambiente electoral, cuando nos bajan vallas, cuando nos quitan propaganda, cuando nos atacan las redes. O sea, en realidad tenemos un ataque muy grande también a través de los troll centers, y todo el mundo sabe, y las noticias lo dicen, dónde están ubicados esos troll centers, que lo único que hacen es ultrajar, poner a los salvadoreños dentro de un planteamiento de odio, de miedo, porque si alguien se pronuncia, obviamente es un ataque desmedido de los troles solo para estar ultrajando. Creo que eso no debe existir en nuestro pueblo salvadoreño. Debemos de entender que no hagamos caso a esa política, a esa estrategia de temor y de insultos. Debemos de escuchar que los candidatos propongamos por qué votar por Joel Sánchez, qué vamos a hacer por nuestro pueblo. Eso creo que es la verdaderamente propuesta que deberíamos de estar analizando. ¿Quién es el mejor candidato que propone el beneficio para nuestro pueblo? Y no estar escuchando y viendo solamente insultos en las redes sociales. Joel, también algo que se menciona a través de las redes sociales es que a raíz de la carencia de deuda política se estima que hay una estrategia de ahogamiento financiero a los partidos políticos, pero esto rivaliza con la idea de que si se tiene más del 97% de apoyo, ¿por qué entonces ahogar financieramente a los partidos políticos? Pues eso es lo que cuestionamos. ¿Por qué la persecución? ¿Por qué no darnos la deuda política? ¿Por qué no darnos la oportunidad de tener una competencia donde el soberano decida? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tomar una actitud de esa naturaleza hacia los candidatos de la oposición si ellos dicen tener la mayoría y que el pueblo los va a dar nuevamente todo el poder? Porque no es cierto, porque todo es básicamente una ilusión, es un marketing político que están de alguna manera tratando de, como dicen en buen salvadoreño, matar el chucho a tiempo, porque se viene sin duda un fraude muy grande. Creemos que hay muchos indicios desde que comenzamos a ver que en los Estados Unidos se coaccionaba el voto. Miramos muchas anormalidades dentro del proceso del Tribunal Supremo Electoral donde no hay respuesta. Estamos viendo que están atrasados, los simulacros no están funcionando al 100% y ya se llevan 2. Así que creo que los indicios son muy claros y yo le pido a la comunidad internacional que no nos abandone, que estén pendientes, que sus observadores tomen nota de cada uno de los acontecimientos, porque todo esto se plantea muy gris. Estamos en desventaja, tenemos el aparato del Estado, tenemos un candidato presidente y candidato cuando nunca se había visto. Así que en realidad ha sido duro que cada uno de los candidatos de oposición nos ha tocado desembolsar fondos propios para poder sobrellevar esta campaña, cuando no debería de ser así. Nosotros tenemos una deuda política que reclamamos, pero que no tenemos respuesta. Joel, siempre bajo la idea de que si esta ha sido una campaña justa, siempre la gente se puede preguntar, ¿es una campaña de altura? ¿O una de las ideas
es que se ha introducido una campaña de miedo. ¿Ha habido o no ha habido, Joel? Ha habido persecución, ha habido miedo, ha habido temor, pero ¿sabes qué es lo más importante? El hambre es más fuerte que el miedo. La desesperanza es más fuerte que el miedo. Y eso era lo que planteábamos a todas nuestras bases y nuestra gente que visitamos. Porque acordémonos que este no solo es un proyecto, en el caso mío de Arena. Aquí tenemos a la sociedad civil organizada. Perdón. Aquí tenemos a los sectores sociales apoyando. Aquí tenemos al pueblo en general. Eso es lo fuerte de esta campaña para nosotros. El hecho de que no estamos solos dentro de este proyecto político, solamente el partido. No, está la sociedad civil, están los sectores sociales. Y todos empujamos por lograr la presidencia de la República y más diputados en la Asamblea Legislativa, que son muy importantes para la correlación del poder. Así que también es importante que voten por cada uno de nuestros diputados para que podamos lograr recuperar nuestra República. En todos estos meses, algo que recurrentemente se ha mencionado es que la oposición, dicen muchos, va a sacar a las pandillas, va a sacar a esos grandes criminales, ¿sí? A los que le hicieron tanto daño al pueblo. Pero también ha habido confusión sobre, bueno, sea claro, ¿va a sacarlos o no va a sacarlos? Su perspectiva, Joel Sánchez. Quiero decirte que ya eso se volvió trillado, ya se volvió ridículo. El que cada vez que nosotros planteamos que el régimen de excepción no debe continuar por siempre, porque ya llevamos casi 2 años, Fernando, y hay que decirlo, no puede continuar de esa manera, debe establecerse un planteamiento de ley seria, que es una ley que sea permanente, que logre básicamente poner siempre a los criminales tras la cárcel y dejar a los inocentes fuera, porque hay muchas familias que se han destruido por eso. Así que ese es uno de mis planteamientos, pero quiero decirte algo, todo por su peso cae. Las noticias, los grandes periódicos del mundo están hablando de los grandes pactos de este gobierno con los cabecillas de las pandillas. Están hablando de los grandes pactos, inclusive con el crimen organizado de México. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos criminales que sacan a los criminales? Están dentro del mismo gobierno, no somos nosotros. Por eso vemos que nos acusan a nosotros de lo que ellos en realidad están haciendo. Porque a nosotros dice que lo vamos a hacer. Ellos lo están haciendo. Y mira, qué controversial el hecho de que lo que ellos plantean en realidad es lo que ellos hacen. Por eso es la denuncia. Hay que decir, ellos negocian con las pandillas. Ellos tienen libres a los cabecillas. Ellos son los que verdaderamente están manejando todos los contactos con el crimen organizado y ellos, los de cuello blanco, deben también pagar por sus crímenes. Por tanto, usted está afirmando categóricamente que bajo ninguna circunstancia va a salir un solo pandillero en caso de ganar la administración. No nomás no van a salir porque ellos deben pagar sus penas, sino que nunca vamos a negociar con pandillas. Jamás, jamás negociaríamos con el crimen organizado, porque hemos visto, obviamente, que en muchos gobiernos ha sucedido y en este gobierno han habido mucho más negociaciones porque se ha también llevado de encuentro la sangre de muchos salvadoreños. Creo que es importante decirlo. Este gobierno ha pactado con las pandillas, este gobierno ha soltado los cabecillas y este gobierno tiene que pagar por los hechos que ha cometido en agravio al pueblo salvadoreño. Bueno, y es así, Joel, como nos vamos a trasladar a una tercera pausa comercial. Pero también algo que es importante analizar es cuáles son las diversas propuestas que lleva en este caso Joel Sánchez. Es decir, la economía tiene solución, el rubro de la salud hay algo que aportar y la seguridad se podría fortalecer. Bueno, por favor, no nos cambie. Regresamos en Criterios.
Encantado de que usted pueda continuar con nosotros aquí en Criterios. Y vamos con el siguiente punto, precisamente cómo lo son las propuestas que trae Joel Sánchez. Joel, sus propuestas, por favor. Quiero decirte que una de las urgencias más grandes que nuestro país tiene es la economía. Miramos una economía totalmente en el suelo, y no lo digo yo, estamos en el último punto de crecimiento en la región centroamericana, apenas 1.5. O sea, necesitamos de manera inmediata entrarle al tema de la economía, generar empleo, generar inversión. ¿Para qué? Para bajar los índices de pobreza. Nuestro país cada día experimenta menos inversión. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una seguridad jurídica. Nadie va a venir a invertir a nuestro país cuando sus capitales pueden estar amenazados por una expropiación, pueden estar amenazados porque las reglas del juego no son claras. El gobierno cambia en materia legal todo el tiempo, a conveniencia. Así que nadie va a venir a invertir capitales serios para generar empleo y de esa manera bajar la pobreza porque no confían en el gobierno. Pero nosotros vamos a hacer las cosas bien, vamos a generar esa inversión que nuestro país tanto necesita, pero una inversión seria que traiga aspectos tecnológicos, que traiga aspectos o que nuestra población pueda incursionar y tener al mismo tiempo la oportunidad de crecimiento. No solamente maquilas o solamente ese tipo de industrias que en realidad nos mantienen en algunos perfiles bajos. Necesitamos generar otro tipo de inversión más tecnificada. Estábamos hablando el otro día sobre la importancia que tuvo Aeromán cuando vino a establecerse al país, trajo gran crecimiento y obviamente nosotros tuvimos que producir esa gente con capacitaciones técnicas muy avanzadas. Así es que ese es el tipo de inversión que necesitamos para que los trabajos sean más dignos, el salario mínimo pueda ser mejor, porque no olvidemos que la parte contraria dentro de una buena economía es también la inflación. Y hoy por hoy tenemos una inflación muy alta. La gente ya no alcanza a pagar su vivienda. La gente ya no alcanza a pagar sus tarjetas de crédito. La gente no tiene acceso a crédito. Entonces, sí es un problema muy grande que tiene que ser abordado de manera inmediata. La economía tenemos que entrarle, como decimos, con todas las ganas, generando todas estas oportunidades. Trabajo, 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 para que podamos lograr ese crecimiento. Pero no olvidemos la educación. La educación es importante porque va de la mano con el crecimiento profesional. Eso es sin duda un eje que nosotros vamos a ponerle mucho énfasis para que podamos tener esas universidades y escuelas tecnificadas, esos grandes proyectos de avanzada, de robótica, de lo que viene siendo también el diseño gráfico. Necesitamos tener ese tipo de educación, pero para ello una educación igualitaria, donde todos los jóvenes puedan soñar en ir y tener ese mismo nivel de educación y no solo unos cuantos como por años ha sucedido. Hay zonas marginadas donde los niños no tienen ni zapatos ni uniformes, no pueden atender a una escuela primaria porque son tan pobres que no tienen para comprar sus útiles escolares. Por eso ahí los programas sociales van a ser importantes, para que podamos tener ese nivel de oportunidad educativa igualitaria. Vamos a apoyar con bonos del Estado para poder dárselos a los jóvenes que puedan aspirar a ir a la escuela que ellos quieren ir. Entonces, sí es muy importante llevar de la mano esos dos pilares. Ya no hablemos de la salud. La salud es algo que es un derecho del ser humano, el tener acceso a un buen sistema de salud que esté integrado, que la gente no tenga que estar pendiente de que se enferma en San Miguel y va a San Salvador y no tiene expediente, porque la gente tiene temor a ir a otro hospital porque el expediente no lo tienen. Tenemos que hacer una red nacional de salud y por eso nos juntábamos con el Colegio Médico para escuchar a través de ellos cuál sería el mejor planteamiento de salud y ahí pudimos tener muchísimo retroalimentación de lo que nuestro país requiere y nosotros como gobierno trabajar de la mano con los profesionales para lograr ese tan añorado sueño de un sistema de salud de primer mundo. Pero por otro lado, la agricultura.
La agricultura es un tema clave, especialmente para toda nuestra gente que vive fuera de San Salvador. Esa es su herramienta de alimentación, pero hoy por hoy miramos un sistema de agronomía abandonado. No les damos asistencia técnica, no les damos insumos, no les damos toda la parte de apoyo en créditos. Y si hablamos de los insumos, están carísimos. Entonces, el agro está totalmente abandonado, no hay tecnificación, no ha avanzado en muchísimos años. Y por eso miramos un sistema agropecuario en total ruina y les terminamos comprando a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, y nuestros agricultores, ¿qué? Ellos también tienen que producir, tienen que trabajar, pero al no tener ningún apoyo gubernamental, pues obviamente están en la miseria, y ahí hay que actuar. Entonces son nuestros 4 ejes más principales: la economía, la educación, la salud, la agricultura y los programas sociales. Que hay que regresar a los programas sociales. No podemos destruir todo aquello que le ayuda al salvadoreño. Estamos hablando inclusive de sus pensiones. Ahí tenemos a los veteranos que por años han luchado por su pensión. Yo me he comprometido con ellos a trabajar y dignificar el sector. Me he comprometido con los médicos a escucharlos y trabajar de la mano. El magisterio, hace poco los miramos marchando. Mi madre fue profesora y yo tengo mucha afinidad con el magisterio, porque obviamente siendo hijo de una profesora me enseñó la importancia de la educación. El sector transporte, mi padre fue motorista. Así que tengo muchísimo que ofrecer a cada uno de los sectores, porque de alguna manera toca mi vida. De alguna manera, en algún punto, estuve muy cerca a cada uno de lo que son, obviamente, las gremiales. Así que creo que es importante, aún cuando nunca fui político. Ahora, Joel, también con la primera parte entiendo de tratar de recuperar la economía. Estamos hablando de que usted en su trayectoria ha sido un empresario que ha sido exitoso, pero esas mismas capacidades, ese mismo generamiento de empleo, se puede aplicar en El Salvador si nosotros estamos hablando de que hacen falta muchísimas plazas, que todavía la demanda sigue superando a la oferta. Claro, es que entendamos que el secreto de toda economía en cualquier país es la inversión, es el que generemos empleo, porque de esa manera generamos riqueza. Y una vez que generamos riqueza, los ciudadanos comienzan a tener más movilidad económica, sí, claro. Pueden hacer mayores compras, tienen mejor capacidad adquisitiva. Y en el caso de nuestro país, tenemos una economía dolarizada. Debemos sacarle el provecho, debemos hacer de nuestro país un país rico, pero claro, cuando se tiene voluntad. Y como dicen por ahí, cuando el dinero no se roba, alcanza. Lo que sucede es que hemos tenido, obviamente, administraciones que han saqueado al país, y eso debe terminar. La corrupción no debe de existir más en nuestro país, porque esa ha sido básicamente la desgracia de nuestro pueblo, tener a políticos corruptos que han saqueado este país. Esa es la diferencia de hoy en día de esta candidatura. Soy un ciudadano que ha vivido fuera de nuestro país, pero que también he hecho negocios en este país por muchos años, que conozco la necesidad de primera mano de los pobres, y obviamente voy a trabajar porque ellos tengan esa oportunidad. Y por eso estoy seguro que lo podemos lograr, porque a través de una inversión seria, donde la administración del Estado sea transparente, con rendición de cuentas, con respeto a la ley, nuestro país puede emerger de manera rápida, porque hay muchos salvadoreños también en la diáspora queriendo venir a apoyar estos proyectos. Y a mí me emociona hablar de esto porque sé que juntos vamos a hacer el cambio. Y ese es el gran sueño que tengo, llegar a la presidencia de la República, pero gobernar con mi pueblo, gobernar bajo el consenso, bajo un gran pacto solidario de unidad. Ya no más odio entre nosotros. Debemos buscar esa conciencia social que nos permita ser felices. Bueno, es decir, que bajo esta experiencia que usted ha tenido, la gente puede confiar en usted, que puede generar empleos. Es correcto, lo he hecho a través de varios países. Tengo las conexiones, tengo obviamente muchísima experiencia en saber cómo atraer inversión. Y eso es algo que lo he logrado a través del caminar en el ámbito empresarial. Y me he juntado con muchos empresarios aquí en El Salvador también, que están deseosos
de que un empresario llegue para que pueda obviamente establecer esos vínculos de oportunidad. Y algo muy importante, al no ser político, me da la oportunidad de no comprometerme con nadie. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. El único compromiso que tengo es con mi pueblo salvadoreño. Yo no voy a ser coaccionado para que haga cosas que van en contra de mi pueblo. Ese es algo que le doy gracias a Dios, que mi candidatura llega limpia, que mi candidatura llega en el momento más difícil de la historia de nuestro país, pero me da la esperanza porque veo la fe del pueblo salvadoreño en hacer el cambio que todos necesitamos. Y es así como nosotros nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Y es que es momento de seguir analizando las propuestas del candidato a la presidencia de la República, Joel Sánchez, por el partido Arena. Ya en el bloque anterior hablaba que es necesario invertir en agricultura, pero si se invierte, estamos hablando de apostarle a la soberanía alimentaria. Por favor, Joel. Sin duda es un punto muy importante el que podamos asegurar la alimentación al pueblo salvadoreño. Y dentro de mis propuestas existe un sistema regulador de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hace muchos años existió dentro de los ejes del gobierno el IRA, el famoso IRA. Y un proyecto muy bueno porque permite controlar la justicia de la alimentación para nuestro país. Desde el productor que pueda vender sus productos a precios justos, dados de su trabajo, y que no sea coyotes que están llevándose obviamente todo el esfuerzo de los agricultores, sino que sea el gobierno mismo que les compre, que pueda asegurar obviamente el abastecimiento en todo tiempo para el pueblo salvadoreño, pero por otro lado que la venta de esos productos sea a precios justos, para que no exista esas convulsiones a la hora de que hay que comprar maíz, frijol, huevo, sino que haya un control que permita básicamente ser justo con el productor y ser justo con el consumidor. Así que es un planteamiento muy importante que es bueno que se sepa que dentro de nuestro proyecto de desarrollo agropecuario también está el área de distribución, almacenamiento y distribución, para no depender, como bien lo decía, de Guatemala, de Honduras y Nicaragua, porque nosotros nos hemos convertido en un país de una economía de consumo. Debemos ser productivos, debemos generar excedentes inclusive para poder nosotros venderle a otros países y de esa manera generamos ya un sistema agroindustrial. Te fijas, ya nos tecnificamos, ya no seríamos una agricultura análoga, sino que seríamos una agricultura más técnica,
que permite crear esos grandes excedentes. Y eso que solo estamos hablando del lado de la soberanía alimentaria, Joel. También otras situaciones, ¿cómo iríamos en el caso de las relaciones exteriores? Es decir, si, digamos, en un virtual gobierno, las relaciones con los centroamericanos se fortalecerían. ¿Qué pasaría con las relaciones con Estados Unidos también? Es que es importante que todos los gobiernos aliados no nos olvidemos de ellos. Hay gobiernos que por años hemos trabajado de la mano y uno de ellos es los Estados Unidos. Es más, 3.3 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos. Es el socio comercial número 1 del Salvador y es importante que esas relaciones no nomás se mantengan buenas, pero también que cada día se optimicen en términos económicos, en términos inclusive de la parte migratoria. O sea, hay muchos aspectos que nosotros debemos de cuidar con esos grandes aliados, sí, con esos países que siempre han estado con nosotros y obviamente establecer una red más sólida en el istmo centroamericano. Nuestros hermanos centroamericanos deben saber que necesitamos tener esas buenas relaciones. Así que es muy importante cuidar, y obviamente hay un tema que le interesa mucho a los Estados Unidos y es el tema de la criminalidad. Hoy por hoy hay un gobierno instalado en nuestro país que no quiere extraditar a los delincuentes y eso, la verdad que es inaudito. Delincuentes que son reclamados por la justicia norteamericana están siendo liberados en nuestro país, están siendo apoyados para que salgan de nuestro país y ellos puedan evadir la justicia. Creo que eso en nuestro gobierno no va a pasar. Vamos a trabajar dentro del orden de justicia y vamos a trabajar dentro de lo que es materia económica, buenas relaciones con todas las naciones que siempre han sido aliadas de nuestro país. A ver si le entiendo, Joel. En la parte de seguridad, usted propone darle a Estados Unidos lo que está requiriendo respecto a los criminales. Mira, ¿Le he entendido sí, bien? hay un proceso, hay un convenio de extradición y ese debe respetarse. Y obviamente cuando vemos que hay crimen organizado donde se han cometido delitos en otros países, nosotros esperamos lo mismo, que nos regresen los que nosotros pidamos que han cometido delitos y que se esconden en otros países. Así es como la justicia funciona. Y en este caso, Estados Unidos ha reclamado delincuentes por años. Ahí tenemos, creo que ya está en los Estados Unidos el CRUP, ya está ahí ese delincuente y ya está bajo la custodia de los Estados Unidos. Pero también hay otro que sale en las redes sociales, en las noticias, que se llama Charlie, que también creo que está siendo buscado. Entonces, las autoridades no deben de estar encubriendo ese tipo de delincuentes porque dañan las relaciones con los países amigos, con los países que siempre nos han apoyado. ¿Qué ocurre con la seguridad jurídica, Joel? ¿Hay alguna propuesta de intentar fortalecerla o mejorarla? Claro, es que es importante, por eso, que se vote por los diputados de la Asamblea Legislativa para que en la correlación de poder podamos llegar rápidamente en las propuestas de ley y mejorar todo lo que requiere nuestro sistema judicial. Tener jueces especializados contra la delincuencia organizada, tener obviamente un debido proceso. Sí. Todos esos aspectos se llevan también de la mano con el órgano legislativo, porque es el Ejecutivo el que propone, pero es el Legislativo el que en realidad legisla para que la ley se cambie. También otro punto, Joel, para mejorar la seguridad jurídica, usted también está proponiendo que puedan haber una buena cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa del Partido Arena. ¿Eso es posible? ¿La gente también puede confiar en los candidatos que van a diputados? Y con esto también me refiero, la gente puede ver que hay una auténtica renovación en el partido. Sin duda, yo soy el ejemplo de la renovación. Un ciudadano sin pasado político, sin experiencia política, pero con el deseo de servir a mi patria y propuesto por la sociedad civil, y llego a un partido de mucha tradición y apertura a mi candidatura. Creo que desde ahí se muestra un deseo de renovación, un deseo de cambio. Hoy podemos ver que también la candidatura de la vicepresidenta es una candidatura ciudadana, sí, pero aparte miramos muchos jóvenes que vienen de la sociedad civil. Creo que es una muestra muy grande de que el Partido Arena está en proceso de renovación, que poco a poco se camina, que sabemos que hay que hacer un cambio total, pero sin embargo hay muchas críticas que no tienen ningún fundamento sobre el partido hoy por hoy,
Por eso digo, nosotros somos la cara del nuevo partido. Gente sin mancha, gente sin pasado, que estamos cambiando, obviamente, el crecimiento de este partido y sabemos que ahí nos ganamos la confianza de la gente. Cuando mira gente totalmente diferente, jóvenes, siendo parte de este partido. Desde el oficialismo mucho se mencionó que para el 4 de febrero los partidos de oposición iban a desaparecer totalmente. Con esta renovación de la cual usted está hablando, ¿considera que no van a desaparecer como se ha mencionado en estos meses? Volvemos a lo mismo. El gobierno ha utilizado una campaña de temor, de miedo, de desinformación. Tiene muchísimos troles atacando por cientos los mensajes, tratando de cambiar la visión de la realidad a través de las redes sociales con la gente. Todo es una farsa, todo es una mentira, pero sabemos que este 4 de febrero se les va a caer el teatro, que este 4 de febrero la gente va a decidir, que ese voto silencioso que está ahí les va a dar su cuota de castigo porque el pueblo ya está cansado de sus mentiras. Todas sus propuestas han sido mentiras y hoy por hoy no escuchamos ni una sola propuesta de este gobierno. No escuchamos ningún tipo de propaganda que le permita al pueblo saber cuál es el cambio que ellos van a hacer, porque no tienen ninguna intención de hacer ningún cambio. Lo único que pretenden es continuar dándole palos a la gente, llevándolos a la miseria, construyendo un país para extranjeros y olvidándose de sus ciudadanos. Creo que ya el pueblo despertó, la conciencia social se siente en cada uno de los ciudadanos y por eso estamos seguros que no vamos a desaparecer, vamos a crecer a pasos agigantados y vamos a dar la sorpresa el 4 de febrero. Y es así como nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. A fin de cuentas, ya el día de mañana será el cierre de la campaña electoral, pero ¿en qué se han diferenciado las diversas fórmulas presidenciales? Joel Sánchez. Bien importante mencionar que nuestra campaña ha sido bastante orgánica, una campaña de acercamiento a nuestro pueblo, una campaña territorial, una campaña de escuchar a los sectores sociales. Y eso nos ha dado todos los insumos para poder nosotros elaborar el plan de gobierno que te mencioné hace poco. Quiero decirte que a pesar que la campaña ha sido atípica, donde no hemos visto grandes inversiones en vallas publicitarias, en spot televisivos, sí hemos llegado al corazón de la gente. No han habido muchas banderas en la calle por el mismo temor que existe. Sin embargo, si nos comparamos con el oficialismo, miramos una campaña donde no tienen propuestas, donde lo único que lanzan son videos de miedo. O sea, en realidad es una campaña turbia en contra de lo que somos la oposición, pero basada en un temor a la población. Y eso en realidad nos hace pensar, ¿tendrán propuestas? ¿En realidad quieren darle y devolverle la dignidad al pueblo salvadoreño? Yo creo que no. Creo que el gobierno lo único que le interesa es seguirte enriqueciendo. Creo que les interesa seguir, obviamente, apoyando a un sector, a un segmento muy pequeño de ellos, porque hay una red de corrupción muy grande donde no vemos ninguna persecución hacia todos los funcionarios que ya han tenido procesos abiertos, se han cerrado, y creo que esa es la única propuesta que ellos tienen, seguir haciendo más de lo mismo y llevando al pueblo salvadoreño, obviamente, a un punto de pobreza extrema muy alta. Sin embargo, nosotros son propuestas para recuperar nuestra república, nuestro orden constitucional, el respeto a la ley, el respeto al ciudadano. Vamos a garantizar la seguridad de cada uno de ellos porque es un deber del gobierno. Entonces, todos esos son compromisos hechos en la agricultura, en la salud, en la educación. Lo de nosotros es propuestas. Lo de ellos es una campaña de amenazas y miedo. Joel Sánchez, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido esta campaña electoral. Muchísimas gracias.
Y es que así nos trasladamos, amigos y amigas televidentes. Muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.